yo quedé ciego a los 17 años, después de 5 años de tratar de controlar una enfermedad que es bastante extraña, que se llama COAT, se rompían los vasos sanguíneos del ojo. Eso provocaba un derrame, me hacía ver borroso y después el mismo ojo tiene un mecanismo para limpiarlo y volvía como a cero. Tiempo después volví a hacer lo mismo. El problema del COAT, o sea, mi problema con el COAT es que el COAT da en un solo ojo. Y ahí me dio los dos. Entonces, ¿y eso es muy poco habitual? Es el año 85, el doctor que me trataba acá, que era es una eminencia acá en Chile, me dijo que él había visto 2 casos, el de una señora y el mío. Bueno, el tema no es hablar de tu ceguera, No. pero igualmente me gustaría indagar un tema más que tiene que ver con que esto sea progresivo, porque una cosa es nacer ciego, Sí. y otra cosa es que sea progresivo. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Me quitaste la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno nace ciego, probablemente hay gente que dice, cuando uno nace algo, no tiene una discapacidad. Es eso, y punto. Uno no conoce otra realidad. Ya. Pero cuando, entonces todas las tristezas, los traumas, todo como que se evita porque en realidad yo nací así y punto. Es la única realidad que conozco. En cambio, cuando uno adquiere una discapacidad, claro, le vienen más frustraciones, más tristeza, pero yo tengo la ventaja por lo menos de haber visto 17 años. O sea, a mí me dicen el color blanco y sé cuál es el color blanco. Sé lo que es un barco, no en una maqueta, en su real dimensión. Que una montaña, por ejemplo. Que una persona ciega lo tiene que ver a nivel de escala. Nunca se lo puede imaginar realmente cómo es. Entonces, claro, como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. A mí, si me dieran a elegir, prefiero haber visto 17 años. ¿Tomaste esto además como un desafío y de allí nace Igloo? Mira, en realidad no me quedó otra al principio, porque uno, por más que uno después lo resignifica y dice, sí, fue un desafío. No, al principio era, este es tu mundo. Yo, cuando quedé ciego a los 17, en realidad, a ver, pasaron 2 cosas. Una, que la tristeza obvia de haber perdido algo, el luto. Eso es obvio. ¿Para qué se lo voy a decir? Es muy triste, cuando pensar que el mismo cuerpo de uno es tu propia cárcel es una cosa terrible. Pero superable como todo. El problema es cuando uno al día siguiente de quedar ciego se da cuenta que el mundo no está hecho para ti. O sea, que tú ves televisión y no está hecha para ti. Que tú ves un diario y no lo puedes leer. Que tú sales a la calle y no puedes caminar libremente. Que tú vas a un ascensor y a no ser que te sepas los números, no sabes qué número vas a apretar. Esa es la parte más traumática. Cuando uno se da cuenta que el mundo entero no está hecho para las personas distintas, para todas las personas, no solamente para los ciegos, pero como en mi caso era la ceguera, y eso me incentivó a tratar de acomodar un poco mi mundo primero para mí, y luego con el tiempo y con mucha experiencia llegué a Mundo Igloo. ¿Tú estudiaste algo? Psicólogo, yo soy psicólogo de profesión. ¿Y cómo funciona? Porque aquí viene la parte interesante para la gente que nos está viendo, tan diversa y en tantos diversos países. ¿Cómo funciona Igloo? Igloo es una plataforma web para todas las discapacidades, no solamente para la gente que no ve, sino para... a ver, hay 2 tipos de discapacidades, o yo la englobo en 2 tipos de discapacidades. Las capacidades que se ven y las capacidades invisibles. Las capacidades que se ven es una persona ciega como yo en la calle con un bastón. Todo el mundo lo ve y tiene cierta deferencia con esa persona. Las personas sordas no se ve tanto, pero igual se puede, es una dentro de las que yo llamo visible. Las personas en silla de ruedas, con bastones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay tipos de discapacidades que son invisibles. O sea, una persona con Asperger, que ya no se llama Asperger, pero un autista, una persona con un trastorno psiquiátrico. Esas personas son doblemente discriminadas porque, por último, mi bastón es como mi bandera. Y la gente me ve y... ya, bueno. Mundo Igloo es para todas las discapacidades. Funciona de la siguiente manera. Uno se inscribe en el país que esté. Esto solamente lo tenemos para Iberoamérica y para algunos países de Iberoamérica aún. Pensamos, somos agrandados, nos vamos a expandir, pero por lo menos... Disculpa que te interrumpa. Para países de Iberoamérica, ¿podrías nombrar alguno? Porque más de alguien dirá... España. México. Colombia. ¿Ya? Argentina, Chile. Perfecto. Eso es lo que estamos. Cualquier persona con discapacidad se ingresa a Mundo Igloo. Mundo Igloo tiene ciertas... A ver, esta parte yo quiero hacer... Porque
es una página accesible. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué es una página accesible? Les voy a poner un ejemplo. Una persona en silla de ruedas va por la calle con su silla de ruedas muy cómoda, eléctrica, todo perfecto, ahí tirando pinta en la calle. Pero ¿qué pasa si la calle está mal construida? La silla de ruedas no sirve para nada, absolutamente para nada. Bueno, en el mundo de las páginas web y las aplicaciones es exactamente lo mismo. Hay un instrumento, un software que se llama lector de pantalla. Para las personas ciegas estoy hablando ahora específicamente. Es un lector de pantalla que me dice todo lo que va pasando en el computador. Ya. Pero ¿qué pasa? Si una página web no está bien construida en términos de accesibilidad, que hay normas de accesibilidad, si esas normas no se siguen, el lector de pantalla no sirve de nada. Entonces, lo que hace esta página tiene algunas normas como de accesibilidad, como por ejemplo, aumentar o disminuir letra. Eso obviamente no es para los hijos totales, pero una persona, un adulto mayor, por ejemplo, o una persona con discapacidad visual moderada, a veces el tamaño de la letra no les sirve. Necesita ampliarlo. Y muchas páginas no tienen esa capacidad. ¿Y para ciegos como tú? Ahí solamente funciona el lector de pantalla. O sea, el tamaño de la letra a mí no me importa nada. ¿Cómo funciona el lector de pantalla? Acá tengo mi computador. Yo no sé si está... Sí. Te lo vamos a acercar. Ya. No, ahí está, estamos perfecto. perfecto ya. Dale. Somos un portal de empleo para personas sensibles. Voy a bajar el volumen. Velocidad O sea, no 55%. la velocidad. Para que 50%. 45%. 40%. ahí se escucha Actualmente- mejor, ¿cierto? Esa es la velocidad para que tú escuches. Para que, claro, yo lo pongo como a 70 porque ya a mí que el lector de pantalla funcione muy lento es pérdida de tiempo para mí. Correcto. Pero como la gente no está acostumbrada, bueno, A ver. Nivel de encabezamiento 2. por ejemplo, En Mundo Igloo. Mundo inclusivo. ahí dice... Actualmente está en navegación 2 ítems. Visitado enlace. Imagen. Logo. Aquí esto Actualmente- es importante. Esto lo puse así a propósito para acá. Ahí solamente me dice el logo. Está el logo de Mundo Igloo, Navegación ¿cierto? 2 ítems. Visitado enlace. Imagen. Logo. Logo. Actualmente Que es está en un elemento de- un iglú con... Bueno. Si yo tengo un periódico, por ejemplo, y yo no etiqueto esa imagen, a mí solamente me va a decir imagen, 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 imagen. Tienes que no hay etiquetarla para descripción. poder escucharla. Exactamente, porque las páginas web son etiquetas. Entonces yo le pongo la primera etiqueta, que es la foto, digamos, pero después yo tengo que poner una segunda etiqueta para lectores de pantalla, que no se ve, no lo va a decir ahí, pero va a decir, esta es la foto de un iglú con unas manos, bla, 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 bla. Soy ciego y vivo en Colombia. Colombia me dijiste que es un país, ¿no? Sí, ¿Dónde- sí. ¿Cómo accedo a esto que tú estás hablando? Voy primero a Visitado enlace. Personas. personas. Pulsar. Visitado enlace. Personas. Ahí está mi persona. Visitado enlace. Visitado enlace. Final de navegación. Nivel de encabezamiento 3. Personas. Estás a punto de ser parte de una experiencia que cambiará tu vida. Para ayudarnos a encontrar el mejor trabajo para ti, te invitamos a completar el siguiente formulario. Nivel de encabezamiento 4. Visitado enlace. Ingresar. Pulsar. Visitado enlace. Mundo. Y aquí van a ingresar y tiene que ingresar, inventar primero un usuario, luego una contraseña y luego va a ingresar a por ejemplo, yo voy a ingresar al mío, que Nombre de está usuario. ya predeterminado. Sí, está predeterminado, y nada más hay que poner la clave. Claudio Gregoire, contraseña. Viñeta, entrar, botón. Pulsar, entrar, botón. Y aquí va a aparecer un formulario. Exitosa. Ahí está. Lo estamos Ventana viendo 3 nosotros. columnas. Visitado enlace. Agregar o modificar. Enlace. Final de tabla. Hola Claudio Gregoire. Visitado enlace. Atenuado contraído. Root barra DNI. ¿Llenas todo ese formulario? Lleno todo ese formulario y al final del todo 25 al correo. pongo mi discapacidad, Ya. pongo el país de donde soy. Ya. Cuando son chilenos, no solamente está el país, sino las ciudades, pero todavía esto lo estamos ampliando para el resto de los países. Cuando son extranjeros, solamente el país. Teléfono móvil. El 940. teléfono, ahí están todos mis datos, qué bueno, para que la gente me llame. Viña del Mar. En la noche, sobre todo, para que me moleste. Estrella selecciones país 46 Chile. Botón desplegar tipo de discapacidad otra discapacidad. Tiene carnet de discapacidad. Seleccionado. Esto es muy botón. importante, bueno, en Chile, pero Sí. Botón el carnet de selección. discapacidad, porque Profesión estrella. Psicólogo. Oficio. qué? Editarte. Estrella. lo que pasa es que bien. en Chile, Y al menos el uno de único los medio de verificación, Chile tiene una ley que se llama la 21.015, que es una ley de cuota.
desde marzo de este año, el 1% de todas las empresas sobre 100 empleados tienen que tener el 1% con discapacidad. Pero leyes así también hay en España, en Colombia y en México me parece que no, y en Argentina no. Entonces, ¿cuál es el único medio de verificación que tienen las empresas para contratar a una persona? No es un certificado médico, es este carnet de discapacidad, que es un carnet que lo da el gobierno y que acredita que una persona es discapacitada. Y al final de todo... Presione este botón para guardar la información. En Chile es el 1% de una empresa que tiene sobre... ¿Tiene la realidad en otros países iberoamericanos? En España es el 5% en organizaciones públicas y el 2% en privadas. O sea, quintuplican lo de nosotros en pública y duplican el 5%. Y en Colombia me parece que es algo del 2%. Pero no estoy seguro en Colombia. No. Pero en España es... Bueno, y al final está este botón que es actualizar todo. Presione este botón para guardar la información. Y aquí se guarda todo y ingresa a nuestra base de datos. Entonces, cuando alguna empresa de cualquier país de Iberoamérica ingresa por otra parte, que es el ítem empresa, o puede ingresar por el ítem educación, ingresa y dice, yo quiero, por ejemplo, un ingeniero comercial para una empresa de retail, por ejemplo, en Puerto Montt o en Barcelona. Esto es muy importante. Aquí está lo clave, por eso hicimos este espacio hoy día contigo, Claudia. Esto, al margen de ayudar a gente a ciegos o que tengan otras capacidades, ayuda a buscar trabajo, que es sin duda alguna una de las grandes carencias. Sí. Es que, a ver, ¿cuál es el gran problema de las personas en situación de discapacidad, por lo menos en toda Iberoamérica, que es la realidad que yo conozco, es que las personas en situación de... no estamos visibilizadas. Nos tratan como un gremio, pero no estamos visibilizadas. Si TVN quiere tener un panelista con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿dónde lo busca? No hay ahora sí, po. Ahora, claro, Mundo Iglú, claro. Pero si no existiera Mundo Iglú o no existieran otras plataformas en España, ¿dónde lo busca? Tendría que poner un anuncio en su página web diciendo busco a... Claudio, perdón. Exacto. Nosotros nos ven en Perú, nos ven en Argentina, nos ven en Ecuador, nos ven en Venezuela, nos ven en Paraguay, nos ven en Bolivia. ¿Qué pasa con los demás países? ¿Por qué no se han incorporado a esto? A ver, esta es una historia larga. A ver, con la discapacidad, encuentro yo, países más desarrollados como España van caminando en un sendero correcto. Chile, con esta ley recién está experimentando. O sea, en Sudamérica nosotros somos, pues se podría decir, somos pioneros, pero estamos experimentando recién con el tema de la discapacidad. La discapacidad en las empresas, tanto como en los colegios, suena muy bonito. Qué bueno que la gente inclusión, que la gente con discapacidad entre. Yo asesoro a la municipalidad, bueno, a algunos municipios, pero me ha tocado que en los programas de integración escolar, cuando entran personas con discapacidad, incluso hay apoderados de otros niños sin discapacidad que alegan, que reclaman, para la gente, que reclaman porque hay niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos creen que les va a bajar el nivel del colegio. Dios mío. Eso pasa mucho. Y eso va a pasar en las empresas también. Porque el otro día hablaba con un amigo y me decía, yo tengo a un jefe de proyecto que tiene un cupo. Yo lo puedo llenar ese cupo con gente con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Porque el jefe de proyecto cumple meta. ¿Qué pasa con eso? Yo le voy a poder exigir. Entonces, estamos experimentando recién. Esto es, y no es, a ver, esta es una oportunidad que bien llevada nos puede dar beneficio a todos. Pero si está mal llevada, este es el debut y despedida de la inclusión de personas en situación de discapacidad en el mundo. Claudio, es mucha la gente que está preguntando lo mismo. ¿Cómo acceden? ¿Hay alguna página? ¿Cómo acceder a Fundación Iglú? No, es www.mundoiglú.com. www.mundoiglú.com. En cualquier parte del mundo, www.mundoiglú.com. Don Claudio, ahí está en pantalla. Hemos conversado, 20 minutos de esto. No es la primera vez que lo... O sea, no va a ser la última. Es la primera, pero no va a ser la última porque creo que es muy importante que entiendan los que nos están viendo que aquí hay una oportunidad también para poder acceder a muchas variables que entrega el mundo de hoy, pero también a una variable muy importante cuando uno es adulto, que es
tener la posibilidad y el derecho de trabajar. Sí, Así es pero que, a mí me gustaría decir la última cosa, por favor. que es ¿por qué yo creé Mundo Iglú? A ver, yo cuando buscaba trabajo, yo llegaba a la entrevista y tenía 10 minutos, por ejemplo. Los 2 minutos primero era tratar de bajarle el impacto de la persona que veía a una persona con discapacidad buscando trabajo. O sea, quedaba así como, ¿pero qué está haciendo este? Los 7 segundos restantes, o sea, los 7 minutos restantes, era tratar de convencerlo de que una persona con discapacidad podía acceder a un trabajo. Y luego me quedaba 1 minuto, si es que, para demostrarle mis competencias a esa persona para que me escogiera con otros postulantes que no tenían discapacidad. Mundo Iglú lo que hace es, antes de que la persona vaya, una de las tantas cosas que hace, pero antes de que la persona vaya a encontrar ese trabajo, las empresas ya los tratamos de sensibilizar. Okay. Y no ir con ese dolor de guata que las personas en situación de discapacidad en el mundo van a entender cuando uno iba a buscar trabajo, es decir, ¿cómo me tratarán? ¿El tipo será inclusivo o no será inclusivo? Ahora tratamos de alivianar un poco eso con un poco de sensibilización a las empresas. Así que los invitamos a todos. De todas maneras, Claudio. De verdad que te agradecemos no solamente tu testimonio, sino el trabajo que estás haciendo.